y parte del equipo de Psiquiatría Enlace y Medicina Psicosomática de la Red de Salud UC Christus, quien nos hablará de apoyo psicológico en enfermedad celíaca. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como podrán ver en el programa, evidentemente no soy Pablo Toro, pero estoy muy contenta de estar acá con ustedes el día de hoy y que podamos hablar un poco de los aspectos de salud mental y aspectos psicológicos de vivir con celiaquía, ¿ya? Ahí sí. Y bueno, me di hartas vueltas sobre cómo hacer esta presentación y cómo poder transmitir un poco de esto a todos ustedes y poder, principalmente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿qué implica recibir este diagnóstico? Y para considerar qué implica recibir este diagnóstico, el primer mensaje que quiero transmitir hoy día es que ojalá también tengamos mucho cuidado con el lenguaje con el que hablamos de nuestros pacientes. No son celíacos, son personas que viven con celiaquía, no andan con un cartel que diga hola, soy celíaco, ¿cierto? Son hijos, son hijas, son estudiantes y son mucho más que solo su celiaquía, pero sabemos que la celiaquía abarca un montón de áreas de la vida que pueden interferir en la salud mental y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo voy a intentar responder esta pregunta? Con Martín, ¿ya? Martín es un paciente que tiene 17 años y como antecedentes contarles que él es un adolescente muy activo, que siempre ha tenido una vida social dinámica, movida y que sale un montón con los amigos y siempre ha disfrutado la comida sin restricciones. En general, él come de todo, no es una persona que pueda tener muchas mañas y en su casa se incorporan todos los grupos de alimentos sin ningún inconveniente. ¿Qué les puedo contar de Martín? Martín llega a la consulta, ¿cierto?, de su gastroenterólogo, debido a muchos problemas persistentes de fatiga, dolores abdominales, diarrea intermitente y una pérdida de peso inexplicable. Y como sale acá, luego de muchas pruebas clínicas y análisis, los que estamos acá sabemos que eso no fue rápido, ¿cierto? No fue de una consulta a otra, recibió el diagnóstico de una enfermedad celíaca. ¿Qué pasó con Martín? Se paró y dijo: ¿qué significa tener una enfermedad celíaca? ¿Cierto? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que incorporar? Y la verdad es que al principio para Martín y su familia todo pareció bien confuso y abrumador. Eran muchos caminos nuevos, nuevos conceptos, nuevas palabras y como de alguna manera un nuevo lenguaje que tenían que incorporar en la rutina diaria. Entonces, cuando se comienza a recorrer este laberinto, lo que empieza a ocurrir es que surgen algunas barreras y desafíos que son importantes de considerar, ya que estas barreras y desafíos son las que van a ir impactando la salud mental de todas las personas que viven con enfermedad celíaca. Y la primera, ya muy mencionada hoy día, tiene que ver con la adherencia a la dieta sin gluten, ¿cierto? Martín se enfrenta al desafío de ajustarse a esta dieta estricta, libre de gluten, y dado su estilo de vida activo, de salir, de ir de fiesta y estar con todos sus amigos, la verdad es que se le complica bastante, porque por ahí lo mencionaba recién mi compañera, la comida es un aspecto central de la mayoría de las situaciones sociales, ¿cierto? Si estoy triste, me invitan a comer, si estoy feliz, salimos a comer. Y sabemos que estamos en un país que aún no está tan preparado para que podamos comer libre de gluten, sin trazas y tranquilos y seguros, ¿cierto? Entonces, todas estas reuniones con amigos y eventos deportivos se transformó en algo bastante complicado para Martín. Empezó a familiarizarse con lo que era estar libre de gluten, con los etiquetados nutricionales, etiquetados chilenos y etiquetados extranjeros, que no son nada de fáciles leer, que son muy complejos, y ir al supermercado se transformó de una rutina de 30 a 45 minutos a más de 1 hora y media para poder elegir los alimentos que él podía comer, ¿cierto? Y a eso además el costo económico que implica tener que lo acaban de mencionar, ¿cierto?, adquirir alimentos libres de gluten. Por otro lado, el seguimiento médico continuo es otra barrera. Pasamos de tener a un adolescente muy sano y muy activo que de repente tiene que ir al médico, hacerse exámenes de sangre, endoscopías, ¿cierto?, y estar atento y monitoreando su salud constantemente, y sabemos que eso para un adolescente no es algo tan cómodo, ni para un adulto ni para un niño. Por otro lado, empiezan a aparecer otro tipo de barreras y desafíos que tienen que ver con los desafíos psicosociales. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto? A la ansiedad y el estrés que empieza a experimentar Martín, ya que se siente muy abrumado y ansioso por este cambio del estilo de vida que se impone abruptamente de un día para otro por lo demás. No es progresivo, ¿cierto? Y empieza a aparecer mucha ansiedad y mucho estrés por este temor a sentirse excluido, a sentirse desplazado, y cómo voy a incorporar esta nueva adaptación a mi rutina y a mi estilo de vida. Otro de los desafíos diarios, que lo acabo de mencionar, es el impacto en la vida social de un adolescente.
de pasar, Martín ya tenía 17 años, ¿cierto? Llegaba y salía, empezó ¿a dónde vas? ¿Qué vas a comer? ¿Llevas tu comida? ¿Llevas colaciones? Justo a Martín le pasó ese año que se fue de viaje de estudio y le prometieron que iba a haber comida libre de gluten. ¿Qué creen ustedes que pasó? Exactamente, entonces pasó mucha hambre Martín en ese viaje. Si yo tengo hambre estoy mal genio, yo no sé ustedes, pero yo con hambre no puedo pensar. Entonces ven cómo esto no solo es la dieta libre de gluten, sino que va interfiriendo en distintas áreas de la vida. Y esto empieza a afectar la interacción con amigos y su participación en otros eventos sociales. Empieza a optar por comer en la casa antes de salir, empieza a optar por volver antes a la casa. En particular Martín es una persona que tiene muchos síntomas, entonces cada vez que él comía alimentos con gluten tenía un síntoma bien reactivo, por lo tanto él empezó a excluirse también de estos eventos. Y por otro lado, otro de los desafíos psicosociales y no menor tiene que ver con el estrés escolar que experimenta Martín. Toda la enfermedad y todos los síntomas y todo este periodo de diagnóstico afectó su rendimiento académico, ¿ya? Generando este estrés adicional relacionado con su desempeño en las actividades extracurriculares. El dolor de estómago, el sentirse cansado, el sentir sueño. Sabemos también que los pacientes que viven con celiaquía van a tener interacciones a niveles neurocognitivos en memoria a corto plazo, en la atención. Entonces, no solo, insisto, es la alimentación, sino que esto es algo que es sistémico en términos físicos y emocionales. Y no menor es el desafío y la barrera de los desafíos familiares. Ya lo han mencionado harto hoy en cada una de las presentaciones, pero la familia de Martín también necesita adaptarse a esto, necesita adaptarse a la nueva dieta, al nuevo estilo de vida y todos los cambios en la casa y cómo cuido a Martín sin postergar al resto de la familia también. Cómo aprender a cocinar y a elegir y a cocinar rico sin gluten, que también es un gran desafío. Entonces, ¿dejo de comer gluten y ya está? Respondan ustedes mismos. No, más fuerte. Gracias, eso, no, ¿cierto? No dejo de comer gluten y ya está. Entonces, desde acá yo me quiero preguntar, ¿cuál es nuestro trabajo como profesionales de la salud? Para mí, el trabajo de nosotros tiene que ver con ayudar a nuestros pacientes a comprender este laberinto y a tomar decisiones, porque eso, en la comprensión, es una herramienta poderosa. Si los ayudamos a tener más confianza y más determinación, van a poder sortear cada uno de los desafíos y a saber qué alimentos elegir, qué hacer, incluso en ambientes complejos o en ambientes desafiantes para ellos. Entonces, nuestra meta y nuestro foco va a ser que ellos puedan comprender en qué consiste vivir con celiaquía. ¿Por qué? Porque cuando recibimos este diagnóstico hay algo que se pierde y es la pérdida de la salud. Yo pasé de ser una persona sana a ya no serlo. La pérdida de la salud uno puede perder distintas cosas en la vida. Puedo perderme a mí mismo, puedo perder un objeto como que la que perdió el celular, no me acuerdo de tu nombre, allá. Sí, perdió el celular, ¿cierto? Puedo perder emociones, etc. Y acá estamos perdiendo la salud. Y la pérdida de la salud en este contexto frente al diagnóstico va a empezar una adaptación que requiere mucho tiempo y que requiere ayuda, como también va a tener que desarrollar una nueva identidad como persona, ¿ya? Una identidad personal y familiar para vivir con esto que se perdió, que es la salud. Y esta pérdida tenemos que poder integrarla y es ahí donde se genera la elaboración del duelo. Ser diagnosticado con celiaquía es un duelo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la salud. Hay muchas pérdidas que son obligatorias y muchas renuncias que no son progresivas, que cuestan integrarlas a la vida. Y este duelo no es secuencial, no es estático, no es generalizable, es un proceso que va a ir fluctuando y que está mediado por la cultura. Muchas veces tenemos pacientes que están adhiriendo súper bien a la dieta libre de gluten y algo pasa en su vida en aspectos emocionales que hacen que se salgan de la dieta, ¿cierto? Y que coman gluten, y esto es fluctuante y es cíclico. Entonces, dentro de este desarrollo del duelo también hay distintas etapas que nuestros pacientes van a cursar y probablemente ustedes la han escuchado, que son las etapas clásicas del duelo, en que cada uno de ellos va a cursar. Mi invitación hoy día es que intentemos no hablar de nuestros pacientes de la aceptación. Por el contrario, la invitación es que les tratemos de decir que integren esto a la vida. Es muy difícil aceptar algo que no elegí. Los pacientes no eligen ser celíacos, no eligieron vivir con una enfermedad crónica, pero la puedo integrar a la vida de la forma que el protagonista sea el paciente y no la enfermedad. Y ese sería el objetivo en términos de salud mental. Y es importante porque los factores emocionales juegan un papel muy significativo en sostener una dieta libre de gluten, ¿ya? Insisto en lo que les decía antes, si tuve un mal día, ¿quién no se ha pedido una pizza después de un día difícil? O quién ha llegado tarde a la casa y no quiere cocinar y pide un delivery, ¿cierto? Las personas que no pueden comer gluten, está difícil hacer eso y tenemos que tener comida congelada o cositas más ricas que no podamos llegar y pedir. Entonces, las situaciones estresantes presentes en la vida diaria
van a afectar en la adaptación a la dieta libre de gluten y es importante considerarla. Otro aspecto a considerar es que cada persona y cada familia van a tener ritmos distintos para adaptarse e integrar la celiaquía a la vida. Entonces, lo importante es no apurar este proceso, sino que ayudarlos a comprender el proceso en el que están. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que se genera una alteración muy brusca en el estilo de vida y por ello es importante que formulemos estrategias interdisciplinarias de intervención, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Es importante considerar que la celiaquía es una enfermedad crónica que va a afectar la calidad de vida, que va a afectar a cualquier grupo étnico o región y que afecta a otras dimensiones de la vida como aspectos sociales, psicológicos o económicos. Entonces no podemos olvidarnos que es una enfermedad crónica y como les dije tenemos que ayudar al paciente a comprender su enfermedad, su condición. Como le digo de repente a los más chiquitos, no están enfermos en la cama con moco y con fiebre, sino que viven con una condición de vida. Y todos estos desafíos de vivir con una enfermedad crónica están asociados a cargas asociadas a vivir con ello. Y estas cargas asociadas a vivir con celiaquía nos han mostrado que los pacientes tienen mayor probabilidad de vivir con depresión, mayor probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad, también de desarrollar trastornos de conducta alimentaria por el estar tan atento a los datos, a lo que como, no como, etc. Y eso va a disminuir la funcionalidad de nuestros pacientes y por lo tanto va a disminuir la calidad de vida de las personas que viven con enfermedad celíaca. Y desde acá mencionarles solo brevemente cuáles son estas son las dos principales comorbilidades en términos de salud mental que puede desarrollar una persona cuando fallan otros sistemas que tienen que ver con el apoyo social, familiar o médico y que tienen que ver con el trastorno de ansiedad y o con el trastorno de depresión, ¿ya? Los factores que van a ser predominantes en las personas que presentan ansiedad tienen que ver, uno, con este descontrol de la enfermedad celíaca y si ustedes ven, es un 98% de los pacientes y esos son pacientes que no adhieren a la dieta libre de gluten. Por otro lado, el cómo el paciente, qué significado le da a vivir con esta condición y los obstáculos diarios para mantener una dieta libre de gluten. La verdad es que todos los que estamos acá sabemos lo complejo que es salir a comer o ir a algún lado, como todo lo que hay que anticiparse para poder favorecer esa alimentación libre de gluten y eso están asociados a los tres factores principales que pueden hacer que desarrollemos un trastorno de ansiedad en pacientes y o en cuidadores. Y por otro lado, en aquellos que presentan depresión hay mayor prevalencia, de nuevo, el número uno, el descontrol de la enfermedad, el significado que tienen de vivir con celiaquía y finalmente los obstáculos diarios. La gran diferencia, que acá me la salté, es que en términos de ansiedad también tiene que ver con las actividades diarias y toda esa hipervigilancia genera que desarrollemos un potencial trastorno de ansiedad. Y aquí me quiero detener en el apoyo social, que es fundamental para evitar el desarrollo de estas comorbilidades de salud mental. Sabemos que estamos frente a una condición que es altamente demandante y la presencia de apoyo social en enfermedades crónicas es un factor protector para la prevención de estas comorbilidades. Y este apoyo social puede ser la familia, puede ser el colegio, puede ser el equipo médico. Y acá les tengo una pregunta. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes cuando invitan a alguien a comer a la casa le preguntan si tiene alguna alergia alimentaria? Bien. ¿Quiénes de ustedes cuando celebran el cumpleaños de un hijo preguntan en el curso si hay alergias alimentarias? Ahí bajó un poquito, ¿cierto? Es importante considerarlo ahí. Eso también es apoyo social. Que el cumpleaños de los niños, los que tienen hijos acá con celiaquía saben lo complejo que es llevarlos a un cumpleaños y es tan sencillo como poner frutas o poner otras cosas que no tengan gluten, ¿cierto? Y que pueden hacer que la ansiedad disminuya considerablemente y poder hacer que los niños tengan una infancia o adolescentes o adultos lo más normal posible. Entonces, desde acá reconocer y abordar estos desafíos psicosociales nos va a permitir brindar un mejor apoyo y estos son los desafíos que tenemos que incorporar en nuestras intervenciones. Ya no estamos en un modelo biomédico. Hace más de 20 años que hemos transicionado hacia un modelo biopsicosocial donde el protagonista es la persona y no la enfermedad, donde vemos múltiples factores y no solo un factor. Entonces ya no podemos seguir interviniendo desde el mismo lugar, sino que tenemos que intervenir desde un lugar mucho más sistémico y multidimensional. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarlos a desarrollar estrategias funcionales de afrontamiento. ¿Y qué es lo que les propongo desde acá, como profesionales, para ayudar a que nuestros pacientes tengan una mejor salud mental? En primer lugar, estos tres pilares. Uno, expliquemos la naturaleza de esta enfermedad, de esta condición. De dónde viene, por qué surge, de qué se trata, por qué fue diagnosticado en ese momento y no en otro, cuáles son los síntomas que el paciente tiene que responden a su enfermedad celíaca.
Por otro lado, también explicarles muy detalladamente cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esta dieta, cuáles son los síntomas a corto, mediano y largo plazo de no cumplirla. Y finalmente, recalcar a propósito del segundo punto cuál es la importancia de una dieta libre de gluten, explicar cuáles contienen gluten, cuáles no, cómo leer etiquetados, cómo evitar la contaminación cruzada. Aunque no lo expliquemos en profundidad, que un médico, una nutricionista lo explique en una primera consulta va a ayudar a que el paciente pueda anticiparse a lo que va a ser difícil. Por otro lado, la propuesta es que les hagamos saber que, por ahí lo mencionó otro expositor, que es común que presentemos frustración en el proceso de adaptación. Nos vamos a enojar, nos vamos a sentir agotados y esto va a ser cíclico porque nos vamos a topar con estas barreras que mencionamos anteriormente y que pueden implicar que nos sintamos más decaídos y un poco desesperanzados de cómo mantener esta alimentación libre de gluten. Al menos puede ser que lo logremos en nuestra ciudad donde vivimos, pero cómo lograr eso cuando viajamos, cuando vamos donde los amigos, cuando salimos o en el trabajo, etc. Es un acto de equilibrio constante y es importante que si les anticipamos a nuestros pacientes que van a aparecer estas emociones, me voy a sentir menos complicado, menos angustiado si lo llego a experimentar. Entonces, anticipar es una herramienta fundamental. Por otro lado, es importante que les hagamos saber recursos adicionales como nutricionistas especializados, bueno, sabemos que están al debe con esa lista, grupos de apoyo, información adicional, fundaciones como la Fundación Convivir, ¿cierto? Poder dar otras herramientas. Yo acá tengo algunas que yo manejo y que le comparto a los pacientes, que acá soy Mamá Sin Gluten, que sirvo de recetas, tips, Dos Polos, que es una cafetería libre de gluten muy rica, del Moli que están acá, un pan muy rico también, o páginas de Instagram que son súper educativas, libros de cocina que tienen alternativas de recetas sin gluten. Todo eso son recursos que nosotros podemos darle a los pacientes en este proceso de adaptación que van a ayudar a que la ansiedad se mantenga un poco más a raya en momentos de conflicto, en momentos de estrés. Por otro lado, es importante y muy importante que le hagan saber a sus pacientes que ellos cuentan con el tiempo para hacer preguntas, para hacer todo tipo de preguntas y en qué contexto vamos a hacer esas preguntas. Obviamente no nos van a bombardear por internet, por mail con preguntas, pero que la consulta es un espacio seguro para poder hablar y así poder apoyarlos. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque hay 3 vertientes que impactan en la adherencia al tratamiento de la dieta libre sin gluten y de ellos solo podemos hacernos cargo nosotros como profesionales de la salud o familiares o conocidos de 2. Lo primero que afecta a la adherencia al tratamiento tiene que ver con la parte psicológica y es que la enfermedad celíaca va a afectar el estado emocional, las relaciones sociales y la autonomía. Y acá nos podemos acompañar a través del apoyo social, de ofrecer un espacio abierto de preguntas, ¿cierto? Y esta es una de las variables que podemos contener. Está toda la parte económica y ahí lamentablemente nosotros poco podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes a que esto sea una variable que no interfiera, ¿cierto? Acá estamos al debe en políticas públicas respecto a esto, pero es la segunda variable que impacta en la falta de adherencia al tratamiento. Y finalmente está el aspecto educativo y que hay una gran falta de información destinada al paciente que vive con celiaquía y su familia. Entonces nosotros tenemos ahí una herramienta muy importante y muy fundamental, que es la psicoeducación, que va a ayudar a que 2 de estas 3 variables se vean altamente disminuidas y así no termine por impactar en la adherencia al tratamiento. Como algo importante a considerar es que nuestras guías del Ministerio son del año 2015. Han pasado 8 años desde esta guía. Hoy estamos a 2023 y todo ha cambiado. Por lo demás, en esta guía solo se propone la atención médica y por nutricionista. La invitación es que ojalá podamos incluir el tratamiento psicológico si es que podemos y si contamos con ellos los equipos desde el inicio para favorecer la adaptación a esta nueva vida y evitar el desarrollo de comorbilidades de salud mental. La no adherencia, ¿cierto?, es muy común, particularmente en adolescentes, en la primera infancia y sobre todo ante rechazo al diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? Que hoy día nos estamos centrando en el problema y no en la solución. Una buena solución para nuestros pacientes es poder educar y empoderarlos de su tratamiento. Entonces, esta es mi pregunta y es una pregunta que a mí me mueve harto y es que ¿quiero que mi paciente se sienta mal o se sienta culpable o quiero enseñarle una habilidad para el futuro? Yo le quiero enseñar habilidades para que pueda resolver, ¿cierto? Y muchos pacientes que viven con celiaquía me suelen decir, es que no quiero ir al médico porque me van a retar, no quiero ir al nutricionista porque me van a retar. Y nuestro trabajo no es retar, nuestro trabajo es enseñar habilidades para que disminuyan a futuro y a largo plazo todas estas comorbilidades que hemos hablado hoy día y que nuestros pacientes sean ellos los protagonistas y no su celiaquía.
Entonces, ya para ir cerrando, algunas recomendaciones finales de lo que hemos conversado hoy respecto a los aspectos psicológicos, es que es importante que podamos desarrollar y aplicar programas de intervención que permitan que las personas con celiaquía tengan una mejor calidad de vida, y dentro de estos programas tiene que haber un apoyo psicológico y mucha psicoeducación. Promover, como les acabo de decir, este acompañamiento psicológico desde el diagnóstico, ¿ya? Aunque esto va a ayudar a la adaptación y va a evitar el desarrollo de enfermedades. Fomentar grupos de apoyo con el fin de que puedan expresar experiencias y trabajar con pares, que es fundamental para sentirme comprendido y que pertenezco. Todas las personas necesitamos pertenecer a algo, y muchas veces las personas que viven con celiaquía son los únicos del curso, los únicos de la familia, los únicos del barrio, y es importante que se sientan que pertenecen, y por eso las fundaciones son tan importantes. Y finalmente, y no menos importante, poder psicoeducar a la población respecto a la enfermedad y a las consecuencias a nivel físico y emocional, no solo a nivel físico. La celiaquía y el no adherir a la dieta libre de gluten puede afectar a niveles emocionales y a niveles neurocognitivos también, que es importante que podamos trabajar en desarrollar y aplicar programas de intervención que contemplen estas variables para también trabajar en la salud mental de nuestros pacientes. Así que eso, muchas gracias.